Ok. Bueno, empezamos la clase de ahora. Igualmente, cualquier duda que ustedes tengan, aquí está mi correo o a su coordinador. La clase que vamos a ver ahora corresponde a la clase de enzimas. Cuando yo les dije que era la primera parte, porque en esta clase solo vamos a ver el mecanismo de acción. Para la próxima clase ustedes van a ver lo que es la cinética, es decir, aquellos factores que van a afectar a la enzima para que ejerza su función como tal y otros elementos por ahí importantes. Entonces, acá tenemos, déjenme ver acá. Acá tenemos lo que es este dibujito de acá, es la famosa exocinasa. Todo este mar de puntitos que ustedes ven acá, todo eso corresponde a la exocinasa. ¿Por qué se los pongo? Porque las enzimas generalmente la función importante va a ser en los medios biológicos, en nuestro sistema. Lo que les voy a spoilar la clase, las enzimas lo que hacen es catalizar las reacciones y muchas reacciones que en nuestro cuerpo suceden no podrían suceder si no es por la presencia de las enzimas. Entonces les presento aquí a la exocinasa. Todo esto es la exocinasa y estas cositas que ustedes ven acá corresponde a lo que es a sus sustratos. ¿Por qué se los pongo así? Porque si ustedes van a buscar un modelo tridimensional, van a ver que las moléculas estas, todo lo que es la enzima, tiene la capacidad de moverse, de desplegarse, de mover sus enlaces, sus ramificaciones, sus residuos. Entonces, todo eso va a permitir que la enzima ejerza su función. La bibliografía básicamente va a ser del capítulo de Harper, el capítulo 7 y el de Harvey, el capítulo 5. El capítulo 5 incluso es elevado 2 por 1 porque va a incluir lo que son los elementos de esta clase y los elementos de la próxima clase que ustedes van a ver. Los objetivos de la clase que lo vamos a estar viendo. Uno de ellos es la importancia porque tenemos que saber que las enzimas existen. ¿Qué quiere decir con la catálisis enzimática? La clasificación internacional de ellas. Vamos a definir qué es cada uno de estos grupos. Vamos a diferenciarlos también porque son importantes en el proceso de reacción. Características básicas de las enzimas. Vamos a ver también lo que es la actividad enzimática, para que nos va a servir en la clínica, para que tengo que saber yo todo ese montón de puntitos y colochos y cosas que no sé, jamás en la vida lo voy a ver porque son demasiado pequeñitos, pero nos sirve en el aspecto clínico, en lo que es en el diagnóstico, en el pronóstico también de enfermedades. También le voy a mostrar el papel de la endonucleasa de restricción, sí que este tipo de estudios sí se dan y que para qué nos van a servir en cuanto a las enfermedades genéticas. Acá le presento otro ejemplo de una enzima, que esta es la enzima, es una proteasa, una serina proteasa, porque quiero que lo vean. Porque todo este colochero, sí, este colochero, este de acá, es lo que le da una característica a la enzima, que es la de flexibilidad y movilización. O sea, esta ustedes pueden ver ahí, se puede mover como ella quiere. Y eso es lo que le da característica a la enzima cuando veamos más adelante o cuando ustedes vean en su bibliografía que diga que las enzimas cambian, ¿sí? Cambian, pero cambian porque se pueden mover, pueden cambiar de forma, no es que cambien su estructura. Punto importante. Ahora, ¿cuál es la importancia de que sepamos que las enzimas existen? Las enzimas, si ustedes se acuerdan, lo han visto, tal vez sí, tal vez no, lo hayan leído, las enzimas, su principal función es que son catalizadores. En unas bibliografías le llaman biocatalizadores. ¿Por qué? Porque se los mencioné, sin las enzimas muchas reacciones no se podrían llevar a cabo en el tiempo justo y por lo tanto si esas reacciones no se dan, no fueran compatibles con la vida. Es decir, nosotros no pudiéramos existir si no existieran esas enzimas que ayudan en esas reacciones importantes. Entonces, ¿cómo se llaman? Se llaman de dos formas, catalizadores o biocatalizadores.
que provienen de la acción o de la función de la enzima. ¿Cuál es? Catalizar reacciones químicas. ¿Qué otra característica? Vemos que las enzimas en su mayoría, por eso les puse esto, en su mayoría son de origen proteico, son proteínas. Eso no quiere decir que todas las proteínas sean enzimas, por eso se los aclaro. En su mayoría son proteínas. Tenemos otras proteínas también, ¿sí? Que son excepciones, ¿sí? Que no son enzimas, como son el ejemplo de las RNA ribosomales o las que se conocen como ribosinas. ¿Sí? Estas podrían ser la excepción de proteínas que no son enzimas. Ahora, volviendo a lo que son las enzimas. Las enzimas, una de sus características es que estas no se consumen. Aparte de la forma en que les mostré, si ese montón de puntitos o esa forma, ese montón de colochitos que ustedes vieron, las enzimas también se grafican de otra manera, como que fueran una nubecita que atrapa los sustratos y puff, de repente hizo más y lo convirtió en producto. En ese proceso de reacción, las enzimas no tienen una característica que es que no se consumen, no se agotan, o sea, una enzima puede entrar en una reacción, puede liberar productos, volver a entrar a otra reacción y estas no se consumen. Otra característica de las enzimas es que no cambian, ¿sí? Eso es algo que lo van a ver mucho porque es una de las características, sí, aceleran una reacción, pero no cambian. ¿Qué es lo que les dije antes? Que por la estructura ellas se pueden desplegar, ¿sí? Se pueden hacer más grandes o se pueden hacer más pequeñas. ¿Con qué propósito? Acercarse a su sustrato. Pero ellas, estructuralmente hablando, no cambian. Ellas no cambian y no se consumen. Luego tenemos que como catalizadores participan en reacciones químicas, ¿sí? Son tan eficientes, son fiables. ¿Por qué son eficientes? Porque consumen menos energía que una reacción sin presencia de enzimas, sin catalizadores. Y como se los mencioné, el hecho que las enzimas nos catalicen una reacción hace posible la vida. ¿Qué pasa si esas enzimas cambian? Si esas enzimas se ven alteradas por mutaciones genéticas, se ven alteradas porque no existen o porque, o sea, no se produjeron, no está en nuestro sistema, ¿qué es lo que va a generar? Van a generar cambios. ¿Qué es lo que se traduce? A patologías. Pueden ser patologías causadas por un defecto genético. La ausencia de una enzima puede causar un defecto genético, síndromes. Por ellos también puede darse déficits nutricionales, daños nutricionales. Si no tenemos esas enzimas que nos ayuden. Ahora, volviendo a nuestras enzimas, ¿por qué son catalizadores? Son catalizadores porque, primero, aumentan la velocidad de una reacción específica. Acuérdense de una estructura básica en química que es A más B y la doble flechita y C más D. Tenemos reactantes, tenemos reactivos, tenemos productos y en medio está la flechita. Esa flechita, ahí está la presencia de nuestra enzima y esa enzima va a catalizar. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la velocidad de una reacción específica porque cada enzima tiene sus reacciones específicas, sus sustratos específicos. ¿Y cómo va a aumentar esa velocidad? Disminuyendo la energía de activación. En una reacción, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Toda reacción necesita energía para poder cambiar, pasar de reactantes a productos. Entonces, lo que las enzimas hacen es ahorran energía, o sea, disminuyen la energía que se necesita para que las moléculas de los reactivos estén energizadas y puedan cambiar a productos, puedan volverse productos, disminuyendo la energía. Entonces la energía va a ser menor que se necesita para poder llevar a cabo una reacción. Entonces su velocidad va a ser mayor. ¿Por qué? Por la presencia de catalizadores. Y en este caso, catalizadores son las enzimas. Luego tenemos que nuestras enzimas se van a unir a los reactantes, a los reactivos, van a formar un complejo que vamos a conocer como complejo enzima-sustrato. Y estas enzimas, a su vez, para ejercer su acción catalizadora, van a presentar moléculas no proteicas que vamos a conocer como cofactores, grupos prostéticos y coenzimas, que en muchas ocasiones estas, cuando se unen a la enzima, la activan y pueden ejercer una función catalizadora. ¿Qué otras cosas podemos ver?
Características, otras características. ¿Cuántas características llevamos? Primero, que es catalizador. No se consume, no cambian, son específicas y dentro de esa especificidad estamos hablando que ejercen, catalizan una misma reacción química, cataliza a un sustrato, tiene un sustrato específico, sí, no anda compartiendo, tiene un sustrato único para esa enzima o grupos pequeños de sustratos. Y dentro de esa especificidad tenemos la estereoespecificidad. ¿Qué es eso? La estereoespecificidad es cuando tenemos, por ejemplo, que en algún momento ustedes van a escuchar que una enzima se llama alfa-glucosidasa, beta-glucosidasa. Eso que acompaña al nombre de la enzima indica que hay varios sustratos que cambian de estereoisomería. Allá por química orgánica tuvieron que ver ese tema, en donde espacialmente las moléculas cambian, tienen una ubicación específica dependiendo de su ángulo. Eso se llama estereoisomería, ¿sí? Enlaces cis, enlaces trans. Entonces, la estereoespecificidad, hasta en eso la enzima es especial, porque ella va a reconocer a su sustrato si existen varios sustratos iguales, pero que cambian la posición de su enlace. A eso se le llama estereoespecificidad. Vemos que las reacciones enzimáticas, ya vimos que las enzimas, nuestra función, ¿cuál va a ser? Catalizar. ¿Cuáles son estas reacciones en donde van a intervenir las enzimas? Podemos tener reacciones químicas donde está un solo sustrato, un solo producto. Y vemos aquí el típico ejemplo de las reacciones químicas que les mostré. A se convierte en B. Y aquí en esta flechita tenemos nuestra presencia de nuestra enzima. ¿Por qué hay doble flecha? Esta doble flecha indica que las reacciones en donde participan las enzimas son reversibles. ¿Dónde más participa la enzima? Cuando hay un sustrato que produce muchos productos, en donde A va a entrar en reacción y va a convertir varios productos. Tenemos B y C. ¿A dónde más va a intervenir? En donde tenemos varios sustratos que solo va a generar un solo producto. Tenemos A más B y tenemos C. Y la que conocemos, en donde tenemos varios sustratos que van a producir diferentes productos, en donde A se va a convertir en C, B se va a convertir en D. En todas estas reacciones puede participar una enzima. Otro ejemplo. Para algunos quizás ya lo conocen, otros lo van a conocer. Estas es la famosa enzima anhidrasa carbónica. ¿Por qué se los pongo? Porque como se los mencioné, una de las importancias de las enzimas es que muchas de ellas participan en reacciones vitales. En este caso tenemos el CO2, tenemos agua, ¿qué son? Son productos del metabolismo. ¿Metabolismo de qué? Metabolismo de todo, lípidos, carbohidratos, lípidos, proteínas. Cuando nuestro cuerpo metaboliza todos esos componentes, van a producir como productos de desecho CO2, agua y energía o algún producto importante. Pero el agua, ustedes saben lo importante que es el agua en nuestro cuerpo, cómo este se moviliza, cómo este se puede eliminar, para qué nos sirve el agua. El CO2, si aumenta un CO2 en nuestro cuerpo, va a producir ¿qué? Va a producir una acidosis. El CO2, ¿cómo se elimina? Se puede eliminar a través del pulmón, se puede eliminar a través del riñón, pero ¿cómo? Entonces, en esta reacción participa la anhidrasa carbónica. Esta enzima acelera la velocidad de esta reacción que, sin catalizar, esta reacción fuera sumamente lenta, tan lenta que nosotros, de hecho, no existiríamos. Entonces, la anhidrasa carbónica aumenta la velocidad de reacción 1.000.000 de veces para que este CO2 con el agua se combinen, ¿sí? Entren en reacción y forme este compuesto que es el ácido carbónico. ¿De qué me sirve? El ácido carbónico disminuye el impacto de los protones en nuestro sistema. Luego entra en presencia otra vez nuestra anhidrasa carbónica y la separa en protones y en bicarbonato. ¿Y el bicarbonato qué es? Pertenece a un sistema de amortiguador. Entonces ya ven la importancia de la enzima. Nuestra anhidrasa carbónica nos ayuda a eliminar protones. Otro.
En cuanto a la especificidad, vemos aquí los dibujitos. Vemos nuestra enzima un poco menos complicada que los dibujos anteriores, en donde vemos. Esta imagen hace referencia a un modelo, porque las enzimas o la actividad de las enzimas están explicadas en esta clase a base de dos modelos. Uno de Emil Fischer, que menciona el modelo de la llave y la cerradura. ¿Sí? Con ello, ustedes solo pueden imaginar que en una cerradura calza específicamente un tipo de llave, ¿verdad? Entonces, la especificidad de nuestra enzima es bajo ese concepto de que tenemos nuestra enzima y ustedes ven aquí, estos son los sitios activos, ¿sí? Ven que se parece a la forma del sustrato. Entonces, ustedes van viendo cómo se va encajando y va encajando perfectamente en su enzima. Cuando esta encaja, las enzimas catalizan, pero no catalizan de la misma manera. ¿Qué es lo que vamos a ver? Diferentes tipos de catálisis. En este caso, este tipo de catálisis se le llama lítica. ¿Por qué? Porque va a romper un enlace que se encuentra a nivel del sustrato. Cuando este se encaja, aquí no es solo el hecho de que sea como un rompecabezas, o sea, encajó genial y se dio el producto, sino que en estos sitios activos existen otros tipos de enlaces, existen cadenas laterales de aminoácidos, residuos de aminoácidos, que permiten que cuando encaja con su sustrato, se dé a cabo la reacción. En este caso, rompe el enlace. Y el producto final, una vez que se da el producto final, la enzima libera el producto, la enzima no cambió, pero sí se dieron lo que es el producto final, que al final nos dieron lo que son dos productos de un sustrato. A eso se le llama especificidad, porque esta enzima va a hacer lo mismo con el mismo sustrato. No lo va a hacer con ningún otro, es lo que lo hace específico. Un ejemplo de estereoespecificidad es la que yo les mencionaba. Tenemos la enzima alfa-glucosidasa. Esta enzima únicamente va a catalizar a este grupo, y este grupo que es una alfa-glucosa por la posición de este grupo. ¿Qué es lo que va a hacer la alfa-glucosidasa? Va a romper este enlace que está en una posición alfa, sí, por eso se llama alfa-glucosa metileter, va a romper este enlace para formar este producto más este. Esto jamás, o sea, la estereoespecificidad es simplemente eso, ¿sí? Ubicarlo. Y esta jamás va a romper este enlace porque este es un producto que tiene una orientación espacial diferente. Es un estereoisómero diferente, a pesar que ustedes vean que las estructuras son similares. Pero el enlace o la orientación cambia. Hasta en eso es específica una enzima. Con respecto a la catálisis, ya sabemos que la catálisis o el catalizador, los biocatalizadores aceleran una velocidad de reacción. Las aceleran en factores de 10 a la 6, 10 a la 6 o más. Ya vimos lo que la anhidrasa carbónica hace, que la acelera 1.000.000 de veces. ¿Qué otras características? Tiene interacciones específicas con grupos funcionales específicos, como tanto grupos amino, grupos metilo, enlaces específicos, enlaces cis con el cis, trans con el trans. Y otra característica, ya la mencioné, repitiendo, no se consumen, ¿sí? No vayan a escuchar que alguien les dice que la enzima se le acabó porque no es así, no se consume. Tampoco se altera. ¿Qué es lo que le pasa a la enzima? La enzima puede estar enrollada y simplemente puede desenrollarse para poder captar su sustrato, pero eso no significa que cambie, así que no se altera. Y otra característica son selectivas en cuanto a reacción química y a su sustrato. Este es un ejemplo que ustedes ven acá, está en su libro, ¿sí? Ven acá que el punto 1 y el punto 4 son iguales. Hacen suponer que son iguales por el mismo color. Ven que en la enzima está un puntito rojo acá que es el 1. La especificidad de la enzima es tal que este punto o este sitio de unión solo va a encajar con este únicamente. ¿Por qué? Porque tiene sus propios enlaces, sus propias conexiones y su propia interacción con los residuos tanto del sustrato que se va a unir con su enzima para que este calce. Si esta calza, calzan los otros puntos de unión.
con la clasificación de las enzimas. Ustedes van a poder revisar, no en su libro, no en la bibliografía, pero en otros estudios, en otras revistas en donde hablen de enzimas, ustedes van a ver que las enzimas tienen nombres raros, tienen nombres complejos. Esa es una clasificación antigua. Muchas de muchas de las enzimas tienen dos nombres. Uno, que es el que vamos a utilizar, que lo creó la Unión Internacional de Bioquímica, y el otro que es el antiguo que se utilizaba, que muchas veces el problema era que cada grupo de científicos, cada grupo de bioquímicos se le ocurría un nombre dependiendo del lugar de acción, etcétera, etcétera, y de repente en otro lado existía otra enzima que le habían puesto el mismo nombre, pero que no tenía la misma acción, entonces era confuso. Entonces apareció esta asociación, esta Unión Internacional de Bioquímicos, y crearon una clasificación. La clasificación es bastante compleja porque es un sistema de nomenclatura donde abarca todas las enzimas y donde establece parámetros por si de repente aparece alguna enzima nueva que nadie detectó, y está conformado ¿por qué? Por un nombre único. Tiene un nombre único. ¿Qué más? Luego lo sigue lo que es las iniciales S, que la S no es más que un código de 4 números, ¿sí? Y este término significa Enzyme Commission. Esta S luego le siguen 4 dígitos. Esos 4 dígitos, cada uno significa una clasificación, algo así como lo que ustedes van a conocer, si no lo conocen, como el CIE-11, el DSM-4, la clasificación de enfermedades, pues algo así pasa con las enzimas. Entonces, el primer número que ustedes vean va a ser clase. El segundo va a ser la subclase. El tercero va a ser el grupo químico. El tercero y el 4 van a ser los grupos químicos a los que estas ya sea se van a unir, van a reaccionar, van a transferir. Entonces, al final de la clase les voy a enseñar la paginita donde está y van a ver ustedes que no es una clasificación tan sencilla, pero es interesante. Entonces, para efectos prácticos de la clase, nosotros nos vamos a enfocar en la clasificación basada únicamente en las clases. Aquí tienen que notar algo. Así como está clasificado por números, este número le pertenece solo a este tipo de clase. No vayan a creer que el 1 puede ser otro tipo. No. Entonces, el número con la clase. El número 1 corresponde al a la clase de las oxidorreductasas. El grupo 2, el grupo 1, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Su nombre lo dice. Son aquellas enzimas que participan en reacciones de oxidación, reducción y reacciones redox. Un ejemplo, tenemos la presencia de la malato deshidrogenasa, su nombre lo dice, deshidrogenasa. Nos va a liberar, va a romper lo que es un enlace de hidrógeno. Vemos también el segundo grupo, el número 2, la segunda clase, que son las transferasas. También su nombre lo dice, son las enzimas que se encargan de transferir grupos funcionales, como cuáles, el metilo, fosforilo, glucosilo, el amino, etcétera. Todo lo que sea transferir grupos de un sustrato, de un compuesto al otro, eso lo hacen las transferasas. El grupo 3 o la clase 3 son las hidrolasas, que se encargan, las hidrolasas ¿sí? Las hidro son las que van a romper enlaces hídricos en base de qué? En lo que se refiere a lo que es la unión CC, que es carbono-carbono, enlaces CO, que es carbono-oxígeno, y enlaces carbono-nitrógeno. La característica primero que es hidro, ¿sí? Esto. Segundo, la clase 4 son las liasas. Las liasas son las que van a ser enzimas que van a ejercer una acción lítica, van a romper enlaces, pero enlaces covalentes. ¿De cuáles? Enlaces covalentes de los grupos igual CC, CO y CN. ¿Cuál es la diferencia con las hidrolasas? Que las hidrolasas rompen enlaces hídricos y las liasas rompen enlaces covalentes. Y la otra característica de esta es que como rompen enlaces covalentes, el producto generalmente rompe el enlace, elimina una molécula y crea generalmente dobles enlaces, ¿sí?
Ahora, la clase 5, tenemos a las isomerasas. Las isomerasas, ven aquí el ejemplo, tenemos lo que es la reacción de la glucosa 6-fosfato a la fructosa 6-fosfato, una reacción que se van a acordar porque es parte de la glucólisis. Esta reacción, ¿sí? Ven acá que cambia. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la estructura, la forma en cómo están organizados los átomos, tanto de la glucosa como de la fructosa. Entonces, ustedes ven que hay un cambio de enlace y eso es lo que hacen las isomerasas. Cambian la estructura o la organización de las moléculas. Y el grupo 6, la clase 6, tenemos a las ligasas. Son las enzimas que se van a encargar de unir dos sustratos y en ellas se utiliza lo que es ATP. Otra característica, o sea, tenemos 6 clases, cada una con su número, ¿sí? Su número propio. Y otra característica es que la mayoría de las enzimas terminan en asa. La otra característica es que su nombre común nos ayuda a orientarnos para poder saber el sustrato al que ataca y cuál es la reacción que hace, casi siempre. Luego de esa clasificación, tenemos que definir también que aparte de la enzima, o sea, está la enzima como tal, pero muchas veces la enzima contiene moléculas que no proteicas. Entonces tenemos el grupo prostático, el cofactor y las coenzimas. ¿Cómo se diferencian? El grupo prostático, de hecho, estas 3 definiciones, o sea, ustedes las van a encontrar y van a encontrar de todo, van a decir que son iguales, van a decir que no son iguales, etcétera, etcétera. Pero acá lo que tienen que saber que el grupo prostático, o sea, los 3 ayudan a la enzima. Los 3 son moléculas no proteicas que se asocian a una enzima. Entonces, el grupo prostático, ¿qué es? Un componente no aminosídico, no proteico. Su característica es que el grupo prostático pertenece a la enzima, ¿sí? Pertenece de manera firme y estable, es decir, que no se puede separar, sino que forma parte de la enzima. Se encarga de enlaces tanto covalentes como no covalentes. ¿Y qué grupos y qué ejemplos tenemos? Ejemplo de ellos tenemos a las flavinas, la FMN, FAD, la biotina, el grupo hemo es un grupo prostético y lo que son los iones metales. Los iones metales como el cobalto, el cobre, el hierro, estos iones metálicos en los grupos, cuando son grupos prostéticos, cuando este se une, cuando están estos iones metálicos en una enzima, se le llama metaloenzimas, cuando estos iones pertenecen a la enzima. Característica. El cofactor. El cofactor es otra sustancia no proteica, pero la diferencia es que el cofactor se une débil y transitoriamente, o sea, no pasa unido a la enzima, sino que viene el cofactor, se une a la enzima cuando se va a realizar la acción, se une transitoriamente, realiza su función, se separa y se separa. Crea complejos disociables, ¿sí? Pero aún así son estables para que ejerza la acción la enzima. Ejemplo de ellos, la mayoría de los cofactores son iones metálicos. El otro ejemplo, ¿sí? Ven la diferencia, el cofactor se separa, el prostético permanece unido a la enzima. Una coenzima. ¿Qué es una coenzima? Aquí la coenzima se separa de los otros dos porque las coenzimas son cofactores. Se les llama cofactores porque son moléculas que se unen a la enzima solo de manera transitoria, pero las coenzimas son moléculas orgánicas, lo que los otros no lo hacen, porque si ustedes ven es la flavina, ustedes ven ahí que están los iones metálicos. En cambio, las coenzimas son componentes, moléculas orgánicas. Otra característica de las coenzimas, si no lo han oído, está la coenzima A. ¿De dónde proviene? De la vitamina A. La mayoría de las coenzimas provienen de las vitaminas. ¿Qué podemos ver? Se modifican. Otra característica es que se modifican y se consumen. Se modifican y se consumen una reacción. Estas sí se consumen, pero estas no son enzimas. Se unen a ella, que es diferente. Otra característica es que estas coenzimas sirven como medio de transporte. También sirven como medio de transporte de un punto a otro de la célula.
¿Son importantes en la catálisis? Sí, cuando se unen a la enzima. Generalmente cuando una coenzima se une a una enzima la activa y en ese caso cuando se activa se llama holoenzima. Cuando su coenzima se separa, esta enzima se llama apoenzima y la apoenzima es una enzima inactiva. Ya vamos a ver ahí también, les tengo una gráfica. ¿Qué otra característica tenemos? Ejemplo de ellas están las niacinas, que está el NAD, NADP. También tenemos aquí lo que es la coenzima A. También aquí parte de las coenzimas está la flavina, pero estas, ¿sí? ¿Qué sabemos que son? Son componentes orgánicos y en este aspecto, cuando se unen a su enzima, de manera transitoria se hacen coenzimas. Y la vitamina C, entre otras. Vemos acá el ejemplo de un cofactor. El cofactor, vemos acá que está su proteína, en este caso la enzima, está inactiva. Cuando el cofactor viene, se une, se activa. Y cuando se activa, vienen sus sustratos y se da la catálisis. Aquí tenemos el ejemplo de las coenzimas. Tenemos nuestra apoenzima, ¿sí? Esta es nuestra enzima. Se llama apoenzima porque está inactiva, porque no tiene su coenzima, ¿sí? Parece trabalenguas, pero así va la cuestión. Cuando la apoenzima se une a su coenzima, se vuelve activa y a esta forma activa se le llama holoenzima. Pero estos nombres solo aplican cuando hay presencia de una coenzima y de ahí ejerce su acción. Luego, después de lo que hemos visto, tenemos propiedades que hay que resaltar de las enzimas como cuáles, su sitio activo. Hemos visto desde lo que es un montón de puntitos, un montón de colochitos, después vimos lo que era una masita, como que era masita nuestra enzima, pero vemos que el sitio activo generalmente es una bolsa o una hendidura. En la Harper ustedes van a ver un ejemplo en donde está una abertura de la enzima y donde se ven todas las conexiones o cadenas laterales en donde se va a unir el sustrato. Entonces, en esa bolsa, en este sitio activo, puede haber un sitio activo para el sustrato o pueden haber varios sitios activos y cada uno de ellos con cadenas laterales donde se van a unir, van a interactuar con el sustrato y van a formar estos complejos. El complejo enzima-sustrato y el complejo enzima-producto, porque forman complejos y es en ese momento en donde la enzima puede plegarse o puede juntarse más y ese movimiento es lo que le da cercanía para poder realizar su acción. Otra característica, otra propiedad, la eficiencia catalítica. Con eficiencia se basa que utiliza menos energía de activación. Mayor velocidad de reacción con menos energía de activación. Esto es conocimiento general, ¿sí? Esta es la constante que asocia a la eficiencia catalítica, en la que dice que esta constante es equivalente al número de moléculas de soluto para producir cierto número de moléculas de producto por moléculas de enzima. Esto es cultura general, ¿sí? No se vayan a asustar. Lo que tienen que saber de la enzima de la eficiencia catalítica es mayor velocidad, aumenta la velocidad, disminuyendo la energía de activación. La especificidad, ya dijimos, sí, la enzima es especial, es específica para un tipo de reacción y para uno o varios sustratos. Solo ellos, no va a cambiar bajo ninguna otra circunstancia. Vemos acá lo que les mencionaba, el concepto de holoenzima, la que se aplica solo a enzimas donde necesitan una coenzima. Esta holoenzima es la forma activa, cuando está unida a la coenzima. La apoenzima es su versión inactiva. ¿Cuándo pasa? Cuando se separa la coenzima. Vemos el concepto de cofactores, que son las moléculas, la parte no proteica, que generalmente en su mayoría son iones metálicos, que se unen y se unen de manera transitoria. De los cofactores, sí, se obtiene la coenzima. La diferencia es que la coenzima son moléculas orgánicas, ¿sí? Orgánicas. De la mayoría provienen de las vitaminas y orgánicas, ¿sí? No se vayan a confundir. Coenzimas son moléculas orgánicas y asocianlas con las vitaminas.
y cómo se regulan. La regulación de la actividad enzimática va a depender. Muchas veces la velocidad o la actividad catalítica depende de la necesidad que se tiene el organismo de producir tanto número de productos o concentración de productos. Otra forma de regular, lo que lo van a ver en la próxima clase, son los factores que la alteran. ¿Cuáles? El pH, la temperatura, la presencia de su sustrato, la ubicación de las mismas, entre otras. La localización, donde encontramos las enzimas. Las enzimas generalmente se encuentran almacenadas en gránulos específicos hasta el momento que se liberan para entrar en contacto con el sustrato. Con respecto a la catálisis, aquí vemos esta imagen, esta manchita, esta figura sin forma anaranjada es de la enzima. Como se los mencioné, el primer modelo que explica la catálisis de la enzima es el modelo de llave y cerradura. Ajá. El segundo, este es el modelo en el que dice que el sustrato viene, encaja como que rompecabezas y en ese momento ciertas enzimas pueden hacer que cerrar, hacer una cercanía. Ese es el movimiento plegable que yo les dije, pero con esto no significa que la enzima va a cambiar. Este es un cambio, en alguna bibliografía le dice cambio transitorio, pero ese cambio es transitorio, es decir, que después la enzima vuelve a su estado normal, a su estado original. Cuando esto se une, la reacción lo explica. Cuando viene su sustrato y se une, se forma el complejo enzima-sustrato. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Este complejo se forma porque hay una cercanía, ¿sí?, del sitio activo con su sustrato para que se dé diferentes tipos de reacciones. En unas pueden ser romper enlaces, en otras puede ser crear enlaces, así como se clasifican las enzimas. Esos son los diferentes tipos de catálisis que puede pasar aquí. Además, cuando se forma este complejo, la enzima es resistente a la desnaturalización a altas temperaturas. Y hay una alta especificidad. Ajá. Y este es el modelo de la llave y cerradura, que explica parte de la actividad catalítica. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Esta reacción. Acuérdense, sustrato más enzima. Esto doble flecha siempre porque significa que la reacción es reversible. Forma el complejo enzima-sustrato. Luego se forma enzima producto y esto entre lo que es el complejo enzima sustrato y enzima producto es un proceso de transición que se le llama en donde la enzima ejerce su acción de catalítica. Luego, cuando se forma el producto, se libera, la enzima está como estuvo al principio, pero se creó un producto. Vemos acá otro ejemplo de los pasos de la catálisis. Nuevamente, son reacciones reversibles. Ustedes ven esto acá, en donde los productos comienzan a cambiar. Se unen, es reconocido por el sitio de acción. Ocurre lo que es la reacción cuando se forma el complejo enzima-sustrato. Luego, los productos se dan proceso de formación de productos y luego se liberan. ¿Cómo actúan las enzimas? Ya sabemos que las enzimas catalizan. Sí, es algo que siempre se van a acordar. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de dos formas. Uno, cambios de energía. Los cambios de energía que van a hacer son los de energía de activación. Es lo que se conoce como energía libre de activación. Ustedes van a ver un gráfico en donde se encuentra. Veamos el gráfico mejor. Acá. Como la enzima actúa, es disminuyendo la energía de activación. Ustedes en algún momento conocieron esto, que es la energía libre de Gibbs. Es la energía que se aplica o es el gráfico, la representación que se obtiene en todos los medios, porque todo nuestro ambiente, todo el ecosistema utiliza energía. Pero en el caso de la enzima, tenemos que la energía de activación es la energía que se necesita, ¿sí?, para que las moléculas que corresponden al sustrato del punto A se conviertan a los productos del punto B. Esa es nuestra energía de activación. ¿Y cuál es? La energía de activación es esta montañita que ustedes ven, esta hipérbole, en donde ustedes ven esta línea que es la continua, es en una reacción, representa una reacción sin catalizar. Es la energía que se necesitaría
para que los productos, para que los reactantes se conviertan en productos. Ven ustedes, necesita más tiempo para que la energía llegue al punto necesario. ¿Qué es lo que hace la enzima? La enzima ahorra toda esta energía, ¿sí? Y convierte estos productos por una mínima cantidad de energía de activación y los convierte en sus reactivos. Eso es lo que hace la enzima. Es lo que hace disminuir la energía de activación y eso aumenta la velocidad. Es lo único que tienen que saber en una gráfica así como esta. No cambia ninguna otra cosa, no cambia la energía que se produce acá. La energía libre, esto no lo cambia. Lo único que cambia es la energía de activación, que es la energía que activa todas las moléculas del sustrato. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto? Primero fue la energía de activación. La otra es la química del sitio activo. Esta imagen está en Harvey, en donde usted ven otra vez la imagen, ¿sí? Esta química de activación del sitio activo, ¿qué quiere decir? El sitio activo se los mencioné, pueden ser varios puntos, pueden ser las cadenas, pueden ser los grupos funcionales en los cuales tienen interacción. Sí, hay una serie de mecanismos químicos, aparte del hecho de que encaje o que sean compatibles el sustrato con su enzima. Aparte de eso, cuando encajan, ocurren una serie de mecanismos químicos que generan diversos grupos catalíticos. Hay un estado y produce una estabilización del estado de transición. ¿Cuál es el estado de transición? El estado de transición es cuando se forma el complejo enzima-sustrato, que es donde ocurre toda la reacción catalítica. Esa estabilización de estado de transición se da por los procesos químicos del sitio activo. Y es lo que ustedes pueden ver aquí paso a paso. Tenemos el sustrato, se une con su enzima, se da lo que es el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Disminuye la energía, llega al punto de transición, en donde el complejo enzima-sustrato se convierte en enzima-producto. Ahora, ¿cuáles son los catálisis? O sea, la enzima cataliza, ajá, pero ¿cómo lo hace? Hay enzimas que van a catalizar por proximidad. Es decir, que entre mayor sea la concentración del sustrato del medio, la enzima va a generar una catálisis por proximidad y mejora lo que es la velocidad. Esa es la catálisis por proximidad. Entre mayor sustrato, mayor complejo enzima sustrato alga, mayor va a ser la catálisis por proximidad. Una catálisis por ácido base se refiere a que pueden existir tanto en la enzima como en el producto grupos funcionales que cuando estos se unen, estos grupos funcionales pueden actuar como ácidos o como bases. ¿Qué es lo que hace un ácido? Donar protones. ¿Qué es una base? Aceptar protones. Entonces, por medio de esa interacción se da la reacción de catálisis. Optimizan, en este tipo de catálisis optimizan el sitio activo. Luego tenemos otra catálisis que es la catálisis por tensión. Esta catálisis por tensión es la que conocimos al principio que son las líticas, las que rompen enlaces. Pueden ser covalentes, pueden ser enlaces hídricos y esa es la catálisis, o sea, son las líticas las que rompen enlaces. ¿Qué otra catálisis? La catálisis covalente. Las catálisis covalentes son las que en donde la enzima se menciona que se modifica transitoriamente. ¿En qué sentido? Que se pliega, ¿sí? Que se pliega, que se mueve de tal manera que coincida con su sustrato. Eso no quiere decir que va a cambiar de forma. Por eso menciona aquí transitorio. En esta catálisis lo que va a haber es menor energía de activación, mayor velocidad como en las otras, pero en este sentido, este tipo de catálisis, las enzimas reaccionan en una reacción de transferencia de grupos funcionales, como cuáles. Puede ser de cisteína, serina, histidina y la catálisis covalente se puede explicar como un mecanismo de ping-pong. ¿Qué es lo que pasa ahí? En este mecanismo de ping-pong o este tipo de catálisis covalente, las enzimas, ¿qué es lo que van a hacer? Tenemos A, tenemos B, tenemos C y D. Ustedes ven aquí que la enzima, ¿qué es lo que pasó? Cuando este A se convirtió en B, ¿qué pasó? Cambió el grupo funcional. Es como un juego de ping-pong, que hay ciertos grupos que van a cambiar. Hay enlaces que van a cambiar y eso es el enlace covalente. Romper enlaces y crear otros enlaces covalentes cambiando grupos funcionales. Otro ejemplo es el proceso que ocurre en la transaminación. ¿Qué es lo que ven acá? Tenemos nuestros sustratos
¿Qué es lo que pasó en el producto? Cambió lo que es el grupo amino y cambió el oxígeno, ¿sí? Cambiaron. Eso es lo que hace una catálisis covalente. En el catálisis covalente dice también de que aparte del modelo de llave y cerradura, una forma de explicar esa reacción es el modelo de ajuste inducido. Ese modelo de ajuste inducido no dice más que la enzima se une al sustrato y lo hace de tal manera que calza perfectamente. Lo asemejan como que fuera un guante en una mano. O sea, usted se mete en un guante y ese calza perfectamente con su mano. Entonces es lo mismo que pasa con la enzima y su sustrato. La enzima va a inducir cambios en el sustrato, va a necesitar energía de unión y algo importante, la enzima no cambia, o sea, se modifica transitoriamente según este modelo, pero no cambia. Vemos un ejemplo acá del modelo de ajuste inducido en donde está su unión. Al momento en que este se une, la enzima cambia ligeramente, pero no lo hace ligeramente y transitorio, o sea, no es permanente. Luego, cuando se liberan sus productos, la enzima vuelve a ser lo que era al principio. A manera de aplicación, ¿para qué nos sirven las enzimas? Las enzimas que generan una catálisis ácido básica son aquellas enzimas de la familia de la proteasa aspartica. ¿De qué me sirve saber eso? Este grupo de enzimas se encuentran las enzimas digestivas como la pepsina, está la catepsina, que la van a conocer, y la proteasa producida por el virus del VIH. Las catálisis covalentes, ¿cuáles tenemos? La quimiotripsina, la fructosa 2,6 bifosfato que participa en la glucólisis. Tenemos un grupo de enzimas llamadas isoenzimas, que son aquellas enzimas que son diferentes en su estructura, pero que catalizan el mismo tipo de reacción. Por eso se llaman isoenzimas. Son distintas físicamente. Un ejemplo de ello es la hexocinasa y la glucosinasa. Los biomarcadores, ¿qué son los biomarcadores? Los biomarcadores son moléculas que son útiles en el diagnóstico. En nuestro caso, los biomarcadores van a ser enzimas que nos van a ayudar a detectar, a crear una ventana diagnóstica de ciertas enfermedades para poder responder, para poder darles un tratamiento. El ejemplo más común, para detectar un daño del músculo cardíaco producido por un infarto, lo que conocemos son las enzimas, hay una elevación de las enzimas llamadas troponinas I y la T. Y esto lo hacen por un periodo de tiempo, por un periodo aparece en un periodo de horas después del daño y permanecen durante un periodo de días. Cuando estas las detectamos, podemos suponer que hay un daño. Pero el hecho de que tengamos biomarcadores no significa que ustedes van a ver a alguien y le van a mandar biomarcadores, primero porque no es algo que se obtiene tan fácilmente. Segundo, porque aparte de estos biomarcadores, ustedes tienen que hacer su diagnóstico clínico. Así que en parte nos ayuda y en parte es solo un apoyo. Aquí hay un ejemplo de todos los biomarcadores. Generalmente aquí las aminotransferasas únicamente decir que estas solo responden, ¿sí?, a una sospecha de hepatitis. Estas ya les mencioné que son las troponinas. Luego tenemos las endonucleasas de restricción. ¿Y estas qué son? ¿De qué me sirven? Van a conocer en el tema, cuando hablemos de DNA, que las endonucleasas de restricción no son más que aquellas enzimas que llegan al ADN y comienzan a cortar fragmentos más pequeños del ADN. En ese caso, ¿de qué nos sirve? Esa endonucleasa de restricción es tan exacta, tan precisa, porque tiene sitios llamados sitios de restricción, sitios específicos donde llega y corta. Cuando ocurre alguna patología o algo anormal, se le llama eso polimorfismos, que quiere decir que en vez de cortar donde tendría que hacerlo, lo va a cortar. Va a ser segmentos de ADN muy cortos, muy largos, o van a aparecer sitios de restricción que no son normales. En ese sentido, estas enzimas nos van a ayudar a detectar detecciones prenatales, enfermedades genéticas, como cuál es la talasemia B, la fenilcetonuria o la enfermedad de Huntington,
que son enfermedades en donde se pueden dar polimorfismos, pueden haber alteraciones en el sitio de restricción y las endonucleasas nos van a detectar eso. Entonces, la endonucleasa de restricción para eso nos sirve. Nos ayuda a detectar polimorfismos o alteraciones del sitio de restricción del ADN. Entonces, esta es la bibliografía, es la principal bibliografía que ustedes tienen que revisar, la Harper y la Harvey. Y como manera complementaria, pues aquí les queda este Khan Academy. Si no lo han oído, revísenlo. Tienen videos interesantes, uno de ellos de las enzimas. Tiene también lo que es enzima parte 1, parte 2, para que complementen con lo que han visto, para que complementen también con lo que van a leer. Este es la página que yo les dije, donde está la clasificación de las enzimas. También otra página académica, no solo para esta materia, sino que para la carrera de medicina está Lecturio. La única diferencia es que Lecturio tienen que revisarlo porque parte es material gratuito y otra parte es material pagado, ¿vea? Según depende del autor. Así que revisen mejor Khan Academy. Y pues eso sería todo, solo que quería enseñarles la página de bioquímica. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. No. ¿Alguna pregunta del tema? Vaya, entonces solo déjenme ver. Aquí está. Del enlace que les enseñé, esta es la página donde ustedes pueden curiosear si ustedes quieren. Por ejemplo, aquí yo solo puse, esta página está en inglés, así que tienen que ponerle en inglés el nombre de cualquier enzima. Por ejemplo, yo le puse exocinasa y me salió la clasificación, miren. El nombre común es la exocinasa. Está el código S, los 4 números. ¿Qué me dice? La exocinasa pertenece al grupo 2, que son, si no me equivoco, las transferasas. El grupo 7 significa que rompe lo que es un grupo fosforilo. El grupo 1, el 1 significa que el fosforilo se une a un alcohol. Y aquí están todas las características. Y ven que aquí hay una exocinasa, hay una glucosinasa y así vamos descubriendo que las enzimas no son tan fáciles de clasificar. Y bueno, si no hay preguntas o dudas, entonces esta sería la